Bien, bueno, aquí entramos en la cuarta pastilla y ya la última de esta etapa de análisis de las funciones prácticas del producto, en donde vamos a concentrarnos en los principios de funcionamiento, o sea, el producto como un agente físico, ¿sí? Para producir un fenómeno físico, agregando entonces un valor operativo del producto. El mismo producto puede ser tenido en cuenta como un estímulo para producir respuestas sensoriales y que está relacionado con agregar valores perceptivos, por ejemplo, o tomado como un signo que produce un significado para agregar valores semánticos, ¿no? O sea, según dónde nos paremos es qué cosas podemos decir del objeto. En este caso, entonces, volvemos a la parte práctica funcional y vamos a analizar el producto entonces. Bien, entonces acá claramente con un destornillador paleta, entonces tenemos ahí una cuestión que tiene que ver con un material, con una forma, estamos hablando siempre entonces del aspecto de agente físico, con una forma, ¿sí? que es necesaria para que esto funcione, con un tipo de trabajo físico, ¿sí? que termina de desembocar en una función particular que sería atornillar o desatornillar, ¿no? Este ejemplo es muy claro, como hay un material que puede ser un cilindro de hierro muy duro, una forma necesaria que hay que deformar este material para que se adapte a la función, al tipo de trabajo, un tipo de trabajo físico del que estamos hablando, palanca, torque, y entonces finalmente desembocamos en una función que sería atornillar y desatornillar. Vamos entonces yendo desde lo general a lo particular. Bueno, dentro de estas funciones principales podemos tener en cuenta la gran clasificación de llaves ajustables y fijas. Entonces, es a partir de entender que es una llave ajustable lo que hay que analizar, ¿no? Bien, acá volvemos entonces a caer en el tema de la función principal, en donde tenemos un objeto que sirve para aflojar o ajustar. Entonces hay una relación física que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, potenciar la palanca y por otro lado, adaptarse a diferentes medidas. Entonces, el objeto observado como agente físico para producir un fenómeno físico, justamente, que estamos hablando entonces de que hay un material que tiene una forma determinada, que produce un trabajo que está relacionado con su función, ¿no? Bien, entonces aquí estamos hablando de una palanca o momento de torsión o torque, donde nosotros, si nos alejamos del centro, aumentamos la fuerza. Bien, fenómeno. Y esto entonces, volvemos acá, ¿cómo se produce este efecto? Acá tenemos la torsión, este sería la distancia y acá sería la fuerza aplicada, ¿no? Y entonces esto potencia y nos permite aflojar o ajustar un tornillo, una tuerca. Bien, para hablar entonces del objeto desde esta perspectiva, entonces tenemos que describirlo. Una mordaza fija, que sería todo el cuerpo de la pieza, en donde podemos justamente acá, ¿no? De nuevo, tratar de posicionarnos con claridad en relación al análisis. Entonces decimos, bueno, es una mordaza fija que a su vez sirve como mango, sí, correcto. A su vez, en el interior tiene un mecanismo que permite girar, que a partir de una cremallera que tiene la mordaza móvil, va a hacer que se abra o que se cierra adaptándose a diferentes llaves. Bien, entonces mirándolo más en detalle, acá lo vemos más grande, tenemos el mecanismo, el mango, la cremallera, de nuevo exactamente lo que estamos analizando, ¿no? Acá intenté, para hacer este análisis, ustedes pueden copiarme cuando estén analizando su producto, que obviamente va a funcionar como un agente físico para alguna función en particular, para producir entonces agregados de valor operativos, ¿sí? Bien diferenciado esto de lo operativo dentro del mundo práctico, ya no entonces como emitir señales o como que tienen significado, ¿sí? O para respuestas sensoriales perceptivas, como puede ser que cuando lo agarras esto es redondeado y
da una sensación más agradable. Bueno, eso no lo estamos viendo ahora. Ahora lo que estamos viendo son entonces las cuestiones que tienen que ver al producto. Entonces, también podemos entrar en el análisis de casos particulares dentro de esta óptica de agente físico. Entonces tenemos una llave, en este caso, que aparentemente tiene un formato un poco más agudo, no tan robusto, y tiene una apertura más amplia y además tiene una distancia más larga de esta apertura de la boca, ¿no? Entonces, gran apertura de la boca. También se leen líneas estilizadas que pueden evocar cierta precisión. Seguimos. Bien, acá analizando casos particulares dentro de lo mismo, entonces tenemos la posibilidad, así como tenemos una llave fija que tiene el 18 y el 19, nosotros también podríamos para trabajos repetitivos, y esto tiene que ver, por ejemplo, con desarmar un motor, en donde te encontrás con estos dos tipos de llaves, tenés una sola llave a mano y la vas usando para un lado o para el otro según lo necesites. En este caso entonces tenemos lo mismo, pero que podríamos seleccionar, ¿no? Un caso muy curioso. La idea entonces sería poner acá la 19, acá la 18 y te funciona casi como una llave fija, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, también en esto de analizar casos particulares, tenemos la misma empresa Baco con 3 estrategias dentro de unas líneas que pueden tener sublíneas de producto. Entonces son 3 propuestas dentro de la misma empresa, una más ergonómica, un poco más sofisticada, una que tiene unas otras funciones previstas y otra por ahí un poco más resuelta desde lo elemental. Bien, acá seguimos analizando casos y comparando cómo hay una que tiene una estrategia de una boca mucho más ancha, acá hay una que tiene una estrategia de mucho más palanca. Otro caso para analizar, esto es muy interesante siempre para cuando uno analiza estos aspectos prácticos del producto, cómo aparecen diferentes situaciones con estrategias distintas, ¿sí? Acá con la opción de transformar una llave francesa en una llave tubo, esto puede ser parte de un juego de herramientas. Acá otra con otra estrategia totalmente distinta, tener mucha aislación para poder trabajar con altos voltajes. Y acá, bueno, una que me pareció muy simpática de analizarla, ¿no? Esto muchas veces pasa en el diseño, acá hay cierta ironía, ¿no? Hay un gesto que el producto siempre reproduce, eso lo dice Richard, es muy interesante, analizar los productos pensándolos desde el punto de vista del gesto que los productos reproducen. En este caso sería la mano intentando abrir una pinza y bueno, no tener la suficiente dureza ni la suficiente palanca. Entonces, bueno, acá aparece este producto mostrando esa situación de manera irónica, ¿no? Ya claramente hay un contenido semántico, no tanto sensorial, porque lo sensorial acá, fíjense que coincide con una llave francesa común, pero sí desde el punto de vista de semántico, este producto, además de tener esa función práctica, evoca y te hace acordar a un montón de cuestiones, ¿no? Me pareció interesante ponerlo, creo que todo análisis debe apuntar un poco a sacar conclusiones y a ir, para poder obtener esta cuestión de ir hacia de lo general a lo particular, hay que ir desmenuzando el producto.